empezar con, como les decía recién, con acciones combinadas. Es el caso más común. En general, salvo unas pocas barras en una estructura, la mayoría de las barras que componen una estructura no solo tiene efectos de tracción y compresión, sino también tiene que soportar esfuerzos de flexión y corte. Entonces, los ejemplos más comunes podrían ser un pórtico desplazable. Acá vemos en el primer caso un pórtico que tiene que soportar cargas gravitatorias y una carga horizontal, como puede ser, por ejemplo, una carga de viento. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese pórtico, tanto las columnas como la regla de ese pórtico, tienen que soportar flexión para poder equilibrar estas cargas exteriores, flexiones y cortes, y al mismo tiempo están sometidas fundamentalmente las columnas a compresión. Eso da lugar a lo que llamamos un efecto de flexocompresión, que no solo es la suma de las tensiones debidas a la flexión y las tensiones debidas a la tracción y a la compresión, sino que además, al producirse el desplazamiento, que acá está indicado como delta mayúscula, y es el término que usamos, el delta mayúscula, para definir los desplazamientos de los sistemas justamente que lateralmente son trasladables, los que requieren de flexión para equilibrar las fuerzas horizontales. Entonces, este desplazamiento delta mayúscula se ve agravado por la compresión, ya que produce una flexión adicional. Ahora, enseguida vamos a ver este tema. Pero ojo, estos efectos de flexiones adicionales producidos por las deformaciones también ocurren en los pórticos indesplazables. Si yo a un pórtico lo arriostro, bastaría ponerle un apoyo horizontal a nivel de la regla del pórtico, ¿no es cierto? Ponerle en este punto, qué chiquito que se ve el mouse, en este punto colocar un apoyo, que sería lo mismo que reticularlo, o sea que armar una cruz de solo tracción, como está hecho. Entonces ya el pórtico no requiere de su capacidad de flexión para estabilizarse, lo que ocurre es que hay diagonales que se traccionan y parantes que se comprimen, pero de todas formas, cuando coloque, por ejemplo, una carga repartida en la regla, por continuidad del pórtico van a aparecer flexiones en las columnas y esas flexiones van a producir la flexocompresión de la columna, que va a estar agravada por el hecho de que al aparecer una fuerza de compresión y un desplazamiento, aparece también lo que conocemos como un desplazamiento de segundo orden, pero en este caso a las deformaciones internas de las barras las denominamos con la delta minúscula. Y ahora enseguida vamos a ver por qué ese cambio de denominación. Bueno, no solo un pórtico tiene la posibilidad de tener acciones combinadas de flexión y compresión o flexión y tracción. También una barra cualquiera de un reticulado, por continuidad en los nudos o porque aparece una carga interna, una carga que no está aplicada exactamente en el nudo del reticulado, se ve sometida a esos esfuerzos de flexocompresión o flexotracción. Otro ejemplo muy común es lo que vamos a ver el año que viene en Metálicas 2, que son las estructuras de contraviento, de arriostramiento, donde generamos estructuras reticuladas capaces de soportar fuerzas longitudinales en un edificio. Y esas estructuras están compuestas por montantes y muchas veces cruces de solo tracción, o sea, elementos que solo soportan atracción. Estos en general son redondos o ángulos simples, pero las barras que quedan comprimidas en general no solo tienen la compresión que resolver de ese reticulado espacial que suponen los contravientos, sino además generalmente tienen flexiones locales que resolver, o sea, cargas que tienen que soportar y que le producen flexión al mismo tiempo que están comprimidos o traccionados. Entonces, bueno, la mayoría de las barras de una estructura real, no ideal, como muchas veces planteamos en ejercicios que fuimos viendo hasta acá,
no solo tienen que resolver esfuerzos de tracción y compresión, sino que al mismo tiempo tienen flexión y por lo tanto la mayor parte de los elementos de una estructura, de las barras de una estructura, van a estar sometidos a estas acciones combinadas. ¿Qué hace el reglamento? Y vamos a justificarlo por qué. El reglamento nos da una forma general para resolver este problema de las acciones combinadas. Y el formato general es para nosotros muy simple y muy fácil en función de lo que ya aprendimos hasta hoy. Fíjense que lo que propone el reglamento es una verificación donde aparecen básicamente dos términos, con dos fórmulas lineales que ajustan el resultado, donde aparece una carga última de tracción y compresión que va dividida por el factor de resistencia y la carga nominal, o sea, esto es, en definitiva, la carga de diseño a compresión. Más el momento último en el eje X, en uno de los ejes principales de inercia, siempre de la sección, dividido el momento de diseño según ese eje. Y si tuviera flexión oblicua, o sea, flexión en los dos ejes principales de inercia, a su vez, el momento en la menor inercia, último, dividido el momento de diseño. Cualquiera de estos términos, independientemente, ya debería verificarse por sí. O sea, obviamente no puede superar la compresión última, la compresión de diseño, porque en ese caso no verificaría simplemente por compresión. Ni tampoco, en el caso de que la compresión fuera muy chiquita, el momento último ni en X ni en Y puede superar el momento de diseño. Entonces, ¿qué gran ventaja tiene este formato? Y bueno, la ventaja es que nosotros, la capacidad a tracción o a compresión frente a la capacidad de diseño por tracción y compresión, o sea, ese valor último frente al valor de diseño, ya es conocido, es lo que hicimos en el primer capítulo de la materia, ¿sí? Cuando tratamos justamente de una barra que solo estaba comprimida o solo estaba traccionada. Pero en las clases anteriores a esta ya estuvimos viendo cuál es la capacidad de flexión que tiene una barra, tanto en la mayor como en la menor inercia. Y en ese caso ya sabemos calcular el esfuerzo de diseño, el factor de resistencia por el momento nominal, tanto para el eje X como para el eje Y. Por lo tanto, cada uno de estos términos, en principio, sabemos calcularlo perfectamente. ¿Algún comentario? Bueno, en esta fórmula general siempre el factor de resistencia por flexión es 0,9 y el momento nominal, ya sea del eje X o del eje Y, va a ser siempre el menor de 4 valores que numéricamente, que es el momento plástico, el momento por pandeo lateral torsional, si corresponde, obviamente este corresponde en general a la flexión en la mayor inercia, y el abollamiento de ala o el abollamiento de alma. O sea, evitado los pandeos locales, evitado el pandeo el pandeo lateral torsional, nos quedaría, bueno, la capacidad plástica de la sección como crítica, pero, bueno, bien sabemos que estos factores en muchos casos son determinantes y, por lo tanto, el menor de los 4 es siempre el que gobierna el momento nominal y con este, multiplicándolo por 0,9, obtenemos el momento de diseño. En cuanto a la resistencia a compresión, bueno, sabemos que el factor de resistencia es 0,85 y el valor nominal de resistencia a la compresión es el área por una tensión crítica que será la mínima que corresponda a la posibilidad de pandeo tanto para el eje X como para el eje Y. Generalmente lo que hacemos es no calcular las dos tensiones, simplemente tomar las mayores VTs y a partir de ahí calcular la tensión crítica que va a ser mínima. Y en cuanto a la tracción, también ya lo vimos, el factor es 0,9 y hay dos posibilidades, la menor de las dos es la que gobierna la tracción,
En una es la tracción nominal es el área por la fluencia y en el otro es un área efectiva que ya vamos a aprender a calcular cuando veamos las uniones por la resistencia a tracción del acero que estamos usando. Así entonces, aparentemente, todos los términos de esta verificación de acciones combinadas es conocida por nosotros. Pero, ¿qué ocurre? Y acá es donde tenemos que poner mucho cuidado. El momento último debe ser un momento calculado con teoría de segundo orden. Yo diría los momentos últimos, porque puede haber momento en X y momento en Y, tienen que ser calculados como momentos últimos, considerando los desplazamientos que se dan al colocar la carga sobre la estructura. Bien, este formato general eh, eh, permite entonces barrer todo, todo el campo eh, de acción que debería permitir una fórmula reglamentaria para la acción combinada. Fíjense, ¿qué tenemos que esperar que logre resolver? Bueno, que logre resolver una flexión en ambas direcciones, ¿correcto? La fórmula estamos pensando el momento tanto en X como en Y. Que permita tener en cuenta los pandeos locales o los abollamientos. Sí, perfecto. Yo cuando calculo la capacidad a compresión o cuando calculo la capacidad a flexión, tengo en cuenta los abollamientos locales. Que permita tener en cuenta el pandeo global, la resistencia a compresión, en ambas direcciones. Sí, claro, voy a trabajar en función de las dos esbelteces, de la esbeltez que tenga en el eje X y de la esbeltez que tenga en el eje Y. Que permita considerar el pandeo lateral torsional. Sí, la esbeltez lambda B dividido RI va a estar tenida en cuenta, ya que uno de estos momentos que voy a considerar para obtener el momento en la mayor inercia va a estar confrontado con su capacidad frente a este efecto de pandeo lateral torsional. Que considere el comportamiento inelástico y las tensiones residuales. Sí, bueno, en todas las consideraciones de pandeo y de pandeo lateral torsional y de abollamiento lo estamos teniendo en cuenta y eventualmente estamos teniendo en cuenta el comportamiento inelástico completo de la sección. ¿Permite la plastificación total? Sí, por supuesto. Si no hay inestabilidad va a permitir la plastificación total y si no será una plastificación parcial. ¿El formato sirve para estructuras indesplazables y desplazables? Sí, ya vamos a ver que sí. ¿Tiene en cuenta los efectos de segundo orden? Sí. ¿Por qué fundamentalmente estos dos últimos puntos? Porque el reglamento lo que nos pide, y ahí está la mayor dificultad, es que en esta fórmula el MU en X, el MU en Y, sean los momentos últimos para la combinación de carga que estamos estudiando, pero ya considerando los desplazamientos, o sea, en posición deformada. Bueno, ¿cómo se le ocurre al reglamento llegar a esta expresión y qué lo justifica? Entonces, para eso tenemos que volver un poquito para atrás, algo que ustedes ya vieron en análisis de estructura, pero siempre conviene repasarlo para entender un poco mejor o poder leer correctamente de qué se trata esta fórmula y qué simplificaciones venimos haciendo. La ley constitutiva del acero, que relaciona las tensiones con las deformaciones, en principio es perfectamente elástica hasta la fluencia, es perfectamente plástica, o sea, mantiene la fluencia hasta una deformación máxima que se llama epsilon P, que para los aceros comerciales está entre 10 y 15 veces la epsilon I, que corresponde justamente a la deformación de fluencia, y de ahí en más un periodo de recuperación donde aumenta la deformación hasta un valor último que se corresponde con un FU, que es la máxima resistencia a tracción del acero.
Sabemos que si en lugar de analizar una fibra, analizamos una barra, aparecen tensiones residuales, y a partir de una tensión FL, que es la tensión de proporcionalidad, se produce una pérdida debido a la suma de las tensiones actuantes con las tensiones residuales en la rigidez, y por lo tanto hay una curva que es la que tenemos dibujada en rojo, que es lo que realmente ocurre, ya que para considerar las tensiones residuales va a aparecer una pérdida a partir de la tensión de proporcionalidad en el módulo de elasticidad, en el módulo de elasticidad ficticio equivalente. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces con el cálculo de una estructura que sabemos que tiene que quedar cubierto por esta capacidad que tiene el acero de tomar tensiones al ir incrementando las deformaciones? Bueno, supongamos, para entender las simplificaciones del cálculo plástico, que en definitiva es lo que está cubriendo esta fórmula de interacción, porque como dijimos, tiene que permitir las plastificaciones totales y parciales, nos encontramos, por ejemplo, en el caso de una sección rectangular, con la posibilidad de que la máxima deformación debida a un estado de flexión sea, por ejemplo, 3 veces la deformación elástica. Bueno, en ese caso estaríamos muy a cubierto de la ley constitutiva del acero, porque sabemos que ese valor 3 veces es un valor muy pequeño, podemos llegar a 10 o 15 veces. Pero si yo trazo el diagrama de tensiones que se corresponde con este estado de deformación, bueno, lo que obtengo es un diagrama de tensiones donde hay la mayor cantidad de fibras, una gran cantidad de fibras plastificadas por tracción y compresión, y muy cerca del baricentro, del eje neutro, tenemos exactamente, por relación de triángulos, a una altura h sobre 6 del baricentro, tenemos una zona que todavía podría estar funcionando en forma elástica. Si yo simplifico groseramente este diagrama de tensiones por uno, donde tengo todas las fibras traccionadas y todas las fibras comprimidas, el momento plástico que obtendría sería muy parecido. Fíjense, el momento plástico que corresponde a la curva real, despreciando las tensiones residuales, es esta expresión. Después simplemente buscar las resultantes de este diagrama de tensiones, es FI por P por H cuadrado sobre 4 menos FI por B por H cuadrado sobre 4 dividido 108, por H cuadrado dividido 108. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué nos está diciendo esta simple expresión matemática? Que en realidad ya para un grado de deformación de 3 veces epsilon i, la diferencia entre el momento plástico, que es este primer término, y el que corresponde a un valor riguroso, que sería, teniendo en cuenta esta zona, que no se plastificó, es prácticamente despreciable. Entonces, es perfectamente aceptable para la mayor gas, para cualquier consideración práctica, o sea, para la verificación matemática de una sección, considerar que directamente la capacidad seccional a flexión es el momento plástico, la tensión de fluencia por el módulo plástico. Y ese valor es claramente muy superior a la primera fibra puesta en fluencia, que esto sería lo que nosotros normalmente llamamos MR, el módulo de, la tensión de proporcionalidad multiplicada por el módulo elástico de flexión. Para una sección rectangular, la relación es del 50% en el módulo de plástico respecto del módulo elástico. Fíjense que en un caso es P por H cuadrado sobre 4 y para el módulo elástico es P por H cuadrado sobre 6. Entonces, la primera observación que hacemos es que esta hipótesis sencilla de pensar que en la flexión todas las fibras están traccionadas o que todas las fibras están comprimidas y este doble rectángulo en realidad produce errores que son realmente despreciables. O sea,
Es cierto que habrá fibras muy próximas al eje neutro que no llegan a plastificarse, pero no cambia numéricamente el resultado del momento plástico. La otra singularidad que podríamos ver es qué pasa cuando esta hipótesis de que hay un estado donde todas las fibras están traccionadas o todas las fibras están comprimidas, daría lugar a la posibilidad de ver cuál es la capacidad combinada de flexión y compresión o flexión y tracción. Entonces, supongamos que en una sección rectangular el eje neutro ya no está en el centro de la sección y por lo tanto, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer no solo una resultante en términos de momento, en términos de flexión, sino que también una resultante de tracción o compresión. Entonces, pongamos en un lugar genérico, esta línea que está acá en rojo, el eje neutro. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer dos rectángulos en blanco, y rectángulos por esto que dije antes, porque voy a asumir una plastificación completa. Si no fuera estrictamente completa, el error, sabemos, va a ser muy pequeño. Entonces, bueno, aceptemos que la plastificación es para todas las fibras de la sección. En ese caso, habrá una zona, que acá está en marroncito, en naranjita, que está solamente traccionado o comprimida, y el resto se encarga de tomar la cupla, de tomar la flexión. Si genéricamente llamamos a esa zona comprimido traccionada X, la zona que le queda a la flexión es un medio de H menos X, y el brazo de palanca en la zona traccionada es un medio de H más X. Con lo cual, podemos escribir, y es lo que vemos acá, en las fórmulas que tenemos a la izquierda, perdón, a la derecha, podemos escribir las resultantes de compresión y de tracción que tengamos. La compresión sería la fluencia por V y por X. La tracción sería este término que, bueno, es una diferencia de cuadrados, entonces me queda la tensión de fluencia por un cuarto de V por H cuadrado menos la tensión de fluencia por un cuarto de V por X al cuadrado. Si yo sé que desde el punto de vista conceptual la capacidad plástica es la fluencia por el área total y el momento plástico es la fluencia por el Z, que es un cuarto de V por H cuadrado, bueno, utilizando estas expresiones, haciendo el reemplazo algebraico, puedo llegar a esta expresión que es la que me interesa que recordemos para poder graficarla, que es para una sección rectangular la curva de interacción, o sea, la relación que se da en esa sección entre el normal plástico y el momento plástico frente al momento y el normal que estén actuando. Obviamente esto me da la capacidad máxima de una sección. Por fuera de esta igualdad, por fuera de este valor 1, no hay ninguna posibilidad de que la sección resista el esfuerzo. Por adentro, para valores menores que 1, la solución es una solución que sería segura, o sea, la sección tendría capacidad de resolver esa combinación de normal y momento. La misma expresión, si yo la planteo en términos de que la máxima tensión que produce el agotamiento es la fluencia en una sola fibra, o sea, haciendo un cálculo elástico, sería el tradicional cálculo elástico donde la tensión, la máxima en este caso la de fluencia, es el momento dividido el módulo elástico, V por H cuadrado sobre 6, más el área, más la carga dividido normal dividido el área, V por H. Entonces, si hago el reemplazo correspondiente, la curva de interacción elástica, que no tiene ningún sentido en realidad práctico para nosotros, pero que bueno poder graficarla, es 1,5 del momento sobre el momento plástico más el normal sobre el normal plástico. Bueno, lo mismo podría ser, y de hecho creo que lo han hecho ustedes, en una sección doble T, por ejemplo, o en una sección de cualquier forma. ¿Qué va a pasar? Cuando yo complico la sección, la curva de interacción van a ser fórmulas más complejas y eventualmente la sección doble T, tanto en la mayor como en la menor inercia, lo que va a ocurrir es un cambio singular en las fórmulas que estoy usando cuando la plastificación, o mejor dicho, el eje avance del alma hacia el ala.
ya que en ese punto obviamente las fórmulas cambian las expresiones, es un punto singular de una curva de interacción. Uno puede trazar entonces las curvas de interacción con más o menos complejidad algebraica para cualquier sección. Claro, esto daría un resultado bastante complejo, porque yo necesitaría trabajar con distintas curvas de interacción para las distintas secciones. Y de hecho, acá quizá este es el resumen y lo que nos permite comprender la simplificación que nos propone el reglamento. Si de capacidad plástica se trata, ¿qué está ocurriendo con las distintas secciones que nosotros podemos elegir en el diseño de estructuras de acero? Bueno, grafiquemos esto que acabamos de analizar. Pongamos la carga normal dividido la capacidad plástica normal, P sobre P plástico, y M sobre M plástico. Obviamente, empecemos por la deducción matemática más prolija que hicimos, que sería la parábola, que corresponde a una sección rectangular. Esta sección, que es la línea que está en negrita, corresponde a la plastificación de un rectángulo. Es la expresión que vimos, esta expresión, donde tengo ahora puesto el mouse. Esta expresión responde a esta gráfica, o esta gráfica responde a esta sección. Esta sería la capacidad de una sección rectangular plástica. La capacidad de una sección rectangular elástica, esta otra fórmula, esta simplemente es para que veamos qué tan conservador es considerar que la capacidad de una sección está limitada por la fluencia en una fibra. Y si yo solamente permito que una fibra llegue a la fluencia, lo que obtengo es esta línea de punto negra, donde acá, por eso hice el doble triángulo de la flexión, donde acá lo que estoy haciendo es solamente permitirle a la fibra extrema que llegue a la fluencia, no estoy permitiendo la plastificación completa. ¿Qué quiere decir esto? Para una sección rectangular, cualquier combinación de P y M, de normal y momento, que esté por debajo de esta línea de puntos, no llega a la fluencia ninguna fibra. Si yo aumento las cargas y paso a estar entre esta línea de puntos y la línea negra continua, lo que voy a tener es que algunas fibras se plastifican, pero no se alcanzan a plastificar todas las fibras y la sección sigue resistiendo. Por fuera de esta línea negra, bueno, no tengo posibilidad de tomar las acciones porque ya se plastificaron ahí el 100% de la fibra. Pero estas curvas donde yo permito la plastificación de total de las fibras, como dije antes, puedo trazarlas para cualquier sección. En particular, si la trazo para una sección doble T, trabajando en la menor inercia, trabajando a flexión en su eje débil, lo que voy a obtener es esta curva que está en azul, donde este punto singular es el paso del eje neutro desde el alma hacia el ala de la sección. Si yo quiero trazar la curva de interacción para una sección rectangular en la mayor inercia, voy a obtener esta línea de trazos verde, donde también tengo un punto singular, que es el cambio de eje neutro del ala al alma de la sección. Ahora, fíjense, el reglamento simplifica estas curvas y me propone tomar una única curva, que es la que está en rojo. Esta es la fórmula reglamentaria cuando lo que decide la resistencia es la capacidad plástica. Esta fórmula, donde acá en 0,2 corresponde el 0,9 de la relación entre el 0,2 en interplástica, responde al 0,9 del momento sobre momento plástico. Estas dos líneas son la fórmula algebraico, son estas fórmulas que tenemos acá. ¿Qué ocurre con esta? Prácticas.
cubre del lado de la seguridad lo que le pasa a perfiles en la menor inercia, secciones como la sección rectangular, y en realidad prácticamente todas las posibilidades prácticas están cubiertas por esta sección. Hay una sola singularidad que uno podría analizar, que es qué ocurre si yo me pregunto qué pasa con una sección que sea, por ejemplo, un doble T, pero que tenga un alma despreciable, o sea, que el área del alma no exista. Bueno, si eso fuera así, la capacidad plástica de interacción sería una línea, una recta que une P sobre P plástico y M sobre M plástico. Y por lo tanto no estaría del lado de la seguridad. Lo que ocurre es que esta sección ideal no existe, porque por capacidad de corte, por capacidad de relación entre ala y alma, yo no puedo fabricar un perfil doble T con un alma inexistente. Entonces, los perfiles doble T reales, los que tienen relaciones ancho, espesor, que permiten un correcto desempeño estructural, nunca caen dentro de esta línea de puntos que yo acabo de mencionar, que corresponde a un perfil sin alma. Los perfiles tienen alma y por lo tanto las curvas reales están por encima siempre de esta curva reglamentaria, que entonces se justifica fundamentalmente en el hecho de que barre del lado de la seguridad con todas las curvas de interacción posibles. Bueno, entonces lo que acabamos de hacer es de justificar por qué el reglamento toma una expresión tan simple para resolver un universo matemático complicado, donde tengo distintas secciones y al mismo tiempo tengo distintos tipos de inestabilidad que podrían poner en juego la capacidad de la sección. Con una expresión simple, pero segura, logro entonces barrer todas las posibilidades de acciones combinadas. ¿Qué faltaría ver para terminar de entender el funcionamiento a flexo-compresión? Bueno, ¿qué nos ocurre con lo que llamamos no linealidad geométrica, cálculo de segundo orden, efecto P delta o flexo-compresión? Son distintos términos que, de acuerdo a la bibliografía que estemos estudiando, vamos a encontrar. O sea, ¿qué pasa con el estudio de la estructura en la posición deformada? Primero, conceptualmente, no hay otra posibilidad que estudiar una estructura en la posición deformada, ya que, como sabemos, las estructuras siempre se deforman y por lo tanto tienen que resistir los esfuerzos deformándose. O sea que no es que estemos haciendo una suposición que potencialmente podrían ocurrir. Siempre va a ocurrir esto, siempre tenemos el problema de la no linealidad geométrica y por lo tanto siempre tenemos que analizar las estructuras en posición deformada. Que en algún caso simplifiquemos y no hagamos este cálculo, bueno, es simplemente una simplificación. Desde el punto de vista conceptual, siempre corresponde. Bueno, esto ya lo vimos, lo repetimos ahora. ¿Qué pasa si yo tengo una barra que tiene una deformación inicial delta cero? O, lo que sería lo mismo, un voladizo con una deformación inicial delta mayúscula cero. Ahora le ponemos a los sistemas desplazables la consideración del delta mayúscula y a los indesplazables el delta minúscula. Bueno, como ya vimos, si yo arranco de una posición deformada y busco un momento de equilibrio entre las cargas exteriores y las capacidades de resistencia interior, a través de en términos de su rigidez flexional, E por J, módulo de elasticidad multiplicado por la fluencia, por la derivada segunda de la deformación. Entonces, si yo supongo que la deformación inicial es de tipo senoidal y busco el equilibrio de fuerzas, lo que obtengo es cuando igualo el momento exterior al momento exterior, es, bueno, una solución que en este caso nos da como deformación
de segundo orden, como deformación en posición deformada, a la deformación inicial amplificada en 1 menos P sobre la carga de Euler. Valdría exactamente lo mismo para el voladizo, valen exactamente las mismas consideraciones. Lo que ocurre es que, ojo, cuando yo hablo de delta mayúscula, es el delta inicial mayúscula, 1 menos P sobre el P de Euler, pero que corresponde a la barra empotrada libre, acá con un K igual a 2, obviamente. Entonces, lo que veo yo es que ya la deformación, que multiplicada por el esfuerzo normal se va a traducir entonces en una flexión, va aumentando pero en forma no lineal, ya que no es proporcional al aumento de carga el aumento de deformación y de momento. Otro caso igualmente simple, que por ahí aporta más claridad al análisis de flexocompresión, porque es directamente la acción de una carga, por ejemplo, senoidal, en una barra inicialmente recta pero comprimida. ¿Qué va a ocurrir? De nuevo, el momento va a ser el momento exterior dado por la carga P y la deformación a la que llegue la barra delta, más el momento debido a la carga Q0, el momento debido a la carga senoidal inicial. Si yo hago el desarrollo de vuelta algebraico, igualando momento interno con momento externo, lo que veo es que la carga, la flexión máxima que alcanza el sistema es la flexión inicial, pero amplificada en 1 menos la carga P sobre la carga de Euler. Esta es la fórmula exacta para el caso de una carga inicial senoidal. Entonces yo veo, en definitiva, un preocupante comportamiento que me obliga a tener en cuenta estas deformaciones, estas consideraciones de equilibrio para las deformaciones de segundo orden. Tengo que incluir los efectos P delta en el análisis, porque a medida que yo aumente el nivel de compresión y me acerque a los valores de carga crítica de compresión, cualquier momento exterior se va a amplificar y si yo obviamente me voy acercando a la carga de Euler, esa amplificación va a ser que en un punto no pueda inclusive resolver matemáticamente el problema, ya que si divido la carga de Euler por la carga de Euler, esto me da 1, estoy dividiendo por 0, el momento sería infinito. Pero para colmo, y lo que me termina de complicar el análisis es que se ha transformado en un problema no lineal, no puedo utilizar superposición de efectos. Cada combinación de cargas, cada estado combinado, o sea, cada una de esas combinaciones últimas que yo tengo que estudiar, las tengo que estudiar independientemente. El doble de la carga no supone el doble del momento o el doble de la deformación. Esto sigue una ley que es no lineal y por lo tanto esto ha complejizado todo el análisis estructural que debemos realizar. Entonces, dada esta complejidad, este tema que se nos ha vuelto complejo de tener que hacer un análisis de segundo orden, tendemos, bueno, distintas estrategias para seguir y para resolver el problema. Y acá es donde hay que poner fundamentalmente atención. Entonces, en este punto, ¿qué sabemos? Que tenemos una fórmula reglamentaria que es muy simple y confiable, que considera correctamente la interacción de momento y normal en la plastificación, que la consideran en cualquiera de los fenómenos de inestabilidad, repito, pandeo lateral torsional, abollamiento de ala, abollamiento de alma. Esto está correctamente resuelto, pero esto además debe ser realizado a través de acciones últimas calculadas en posición deformada, o sea, considerando los efectos P delta. Entonces,
¿Cómo realizar el análisis estructural para que, bueno, PU, MU sean el que realmente corresponden a esa situación de equilibrio en posición deformada? ¿Cómo realizar el análisis estructural ahora se transformó en la clave de nuestro discurso? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, básicamente hay tres formas. La primera sería hacer un análisis plástico, ya que las estructuras van a trabajar en forma elástica, elastoplástica o finalmente plástica, pero de segundo orden. Bueno, no hay hoy comercialmente programas que sean suficientemente potentes para ser generales y permitir un análisis plástico de segundo orden. Estos análisis plásticos de segundo orden, ustedes saben, son bastante complejos. Los análisis, aunque no sean computacionales, hasta los análisis, digamos, desde el punto de vista teórico, como han hecho, por ejemplo, en análisis de estructura, en análisis, por ejemplo, paso a paso, formando rótulas plásticas gradualmente en la estructura, aumentando paso a paso la carga, hasta lograr que se produzca el mecanismo de colapso. Ahí entonces recién obtengo la capacidad plástica máxima de la estructura. Y esto lo puedo hacer, a su vez, permitiéndole a cada nodo de la estructura o a cada barra de la estructura que vaya sufriendo las deformaciones que para cada escalón de carga se le van dando. Entonces, a medida que voy ingresando cargas, voy permitiéndole a la estructura que se deforme, y este análisis va a tener en cuenta las plastificaciones, pero también las deformaciones en forma incremental, o sea, voy gradualmente aumentando cargas y deformaciones. Esto, que teóricamente es lo que deberíamos hacer, todavía hoy no tiene un formato computacional genérico que nos permita resolver las estructuras con esta estrategia. Entonces, los reglamentos avanzan hacia algo que es más sencillo, está disponible, más fácil de prever, que es hacer un análisis global elástico de segundo orden. Acá la cosa es distinta. Si yo asumo que la estructura en conjunto está trabajando en forma elástica, la incertidumbre principal es el estado de deformación de la estructura. Entonces, acá sí, los programas que trabajan en el formato elástico son mucho más simples, ya sí tienen un grado de desarrollo importante. Entonces, una alternativa, y de hecho es una posibilidad numérica, es ir por escalones de carga, pero en el análisis elástico, hasta alcanzar la carga, la magnitud del estado de carga que estoy usando. O sea, si yo estoy usando la combinación, A1, voy colocando las cargas hasta que se logra la carga máxima. Tomo la carga total, la divido en 1000 escalones y voy escalón por escalón aumentando la carga y corrigiendo las deformaciones. Los programas esto lo pueden hacer en forma incremental, acompañando con escalones de carga, o en forma iterativa, o sea, pongo la carga, mido la deformación, con esa deformación corrijo de nuevo, vuelvo a procesar hasta que llego a que la estructura llegue a un estado de convergencia, o sea, donde ya no aumentan significativamente las deformaciones por más que busque otro ciclo de iteración en las cargas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sí lo podemos resolver. Este método iterativo para resolver las estructuras está disponible en muchos de los programas de cálculo que podemos usar. O sea, el análisis P-delta, donde me permito calcular las deformaciones en forma elástica, lo tenemos disponible en el SAP, en el RAM, en el STAT, cada uno con sus simplificaciones, porque en definitiva, como lo que voy a hacer yo es un modelo numérico de convergencia, obviamente la solución no es una solución exacta, pero es una solución desde el punto de vista práctica aceptable. Entonces, lo puedo resolver con programas comerciales disponibles. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá?
yo los esfuerzos máximos los voy a ver, o sea, las máximas compresiones y sobre todo las máximas flexiones, los máximos cortes, los voy a ver evaluado ya en posición deformada, pero para una estructura que está funcionando globalmente en forma elástica. Hecho eso, hecho ese análisis elástico de segundo orden, me voy a asegurar de que en ninguna de las secciones críticas de la estructura se superen las curvas de interacción y en definitiva la fórmula de interacción que me dé el reglamento. Entonces yo estoy haciendo un cálculo elástico de segundo orden y estoy asegurándome de que ninguna sección supere en definitiva su capacidad plástica completa. Pero acá hay algo raro, porque estoy permitiéndole a las secciones que se plastifiquen y la estructura la estoy analizando en forma elástica. Bueno, ¿qué ocurre? Sabemos, por cálculo plástico, que hay un teorema que es el teorema del límite inferior del cálculo plástico. Si yo encontré una solución de diagramas de esfuerzos que estén en equilibrio con las cargas exteriores y en ninguna sección yo he superado la capacidad plástica, es una sección que está del lado de la seguridad en la respuesta estructural, o sea, tiene una carga de colapso menor que el mecanismo crítico de colapso, que en realidad no lo conozco, podría ser eventualmente igual. Entonces, ¿qué me propone el reglamento y qué voy a hacer yo? Voy a hacer cálculos elásticos de segundo orden de la estructura, para lo cual tengo herramientas posibles de hacerlo. Y me voy a asegurar que ninguna sección de la estructura supere su máxima capacidad plástica a través de la fórmula reglamentaria, obviamente. Entonces, de esa forma, puedo resolver de forma segura mis estructuras sin necesidad de tener que hacer el análisis global plástico de segundo orden. Este método de buscar con un software adecuado los esfuerzos P delta, o sea, los esfuerzos de segundo orden, y verificar después la capacidad seccional en las secciones críticas de la estructura, es la metodología actual de trabajo en el diseño de estructuras en todo el mundo. El reglamento nos da algunas alternativas simplificadas, que ya la vamos a ver, para poder calcular manualmente, proyectar cuáles serían aproximadamente esos esfuerzos de segundo orden, amplificando momentos de primer orden, para poder también calibrar y conceptualmente poder hacer una previsión de los resultados que obtengamos por métodos computacionales, ya que, bueno, obviamente tenemos que estar muy seguros y confiados de que el resultado que nos está dando el programa está asociado, es criterioso, no hay algún error en el mismo software o en el ingreso de datos que estamos haciendo nosotros. Entonces, tenemos, y ahora lo vamos a ver enseguida, un método aproximado que nos permite de alguna forma aproximar, como lo estoy diciendo, los resultados de estos momentos de segundo orden que eventualmente pueden tener diferencias significativas con lo de primer orden. En general, las estructuras que tienen buena capacidad en su rigidez, o sea que presentan pequeñas deformaciones, van a traer por supuesto también pequeños cambios entre los momentos de primer y segundo orden. Lo que ocurre es que muchas estructuras tienen deformaciones que son admisibles y no son tan pequeñas, y cuando están sometidos a esfuerzos de compresión importantes, presentan este comportamiento complejo donde es necesario y es clave poder hacer correctamente el análisis de segundo orden. Bueno, entonces queda claro que la metodología de trabajo básicamente se va a basar en seguir la prescripción reglamentaria, o sea,
buscar que esta ecuación nos dé un valor menor que 1. Nosotros ya sabemos, como dije, calcular todo lo que son los normales y momentos de diseño, y cuando se trate de los valores últimos de compresión y flexión, fundamentalmente los de flexión, que son los que se encuentran más expuestos a las modificaciones por cálculo de segundo orden, los vamos a obtener de un cálculo de segundo orden. Y ese cálculo de segundo orden, dado el teorema del límite inferior del cálculo plástico, lo vamos a obtener por cálculo elástico. O sea, vamos a calcular la estructura en forma elástica y después vamos a verificar que cada sección no supere esa capacidad plástica. Bueno, antes de ir al método aproximado, ¿se entendió esto? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer? Hagan cualquier comentario, también para ver que se esté escuchando, que se esté compartiendo bien la pantalla. Yo no tengo ningún comentario, profe, sí, se entendió bastante bien. Bien. Está claro que es un escenario complejo, ¿eh? Fíjense, primero, en buena parte por las limitaciones de los métodos numéricos que en la práctica tenemos que usar. O sea, nosotros primero caemos en una única curva de interacción, sabemos que distintas secciones tienen distinto comportamiento, pero del lado de la seguridad lo simplificamos, y después sabemos que estamos ante un análisis donde estamos permitiendo plastificaciones, y sin embargo, por el teorema del límite inferior, mantenemos el cálculo elástico por una cuestión estrictamente de practicidad, porque tenemos herramientas para poder resolverlo adecuadamente. Entonces, sí tiene que ser un cálculo elástico en posición deformada, ¿sí? En general, digo P delta porque es el término que usan los programas disponibles hoy. Nos dicen, nos van a preguntar si queremos hacer o no un análisis P delta. Y hacer el análisis P delta supone trabajar en configuración deformada. Los esfuerzos normales, momentos, cortes, que resulten de cada estado de carga en esta posición deformada, y digo de cada estado de carga porque recuerden que perdimos la linealidad en la respuesta. Entonces, el P delta es un estado que debe ser analizado sin aplicar superposición de efectos, o sea, como un estado final, como un estado de diseño. Cada estado último de diseño se procesa con el P delta y se verifica que ninguna sección supere las capacidades de las fórmulas que acabamos de ver. ¿Cómo hacer esto en forma simplificada? Bueno, entonces el reglamento nos da una alternativa. La alternativa es bastante grosera, si se quiere, pero es criteriosa y nos permite aproximar el resultado. El reglamento dice, bueno, básicamente hay dos términos que tener en cuenta, por decirlo así, los delta mayúscula y los delta minúscula. O sea, ¿qué le está pasando al desplazamiento de los nudos? Estas dos fases de deformación, y qué le ocurre al conjunto. Entonces, bueno, lo que propone es que los momentos que corresponden a la forma no trasladable de funcionamiento de la estructura lo amplifiquemos con un valor que se llama B1, y los que corresponden a la traslación completa del piso de la estructura lo amplifiquemos con otro coeficiente que se llama B2. Por supuesto, ambos coeficientes son mayores o iguales a 1. Ahora, ¿cuál es B1? Bueno, B1 es un coeficiente de corrección por la diferencia de carga respecto de la carga senoidal teórica que estudiamos nosotros, amplificado por 1 menos la carga sobre la carga de Euler. Bueno, esta es la deducción prácticamente que hicimos nosotros hace un rato de la teoría. Si yo tengo que amplificar un momento no trasladable, que sería perfectamente el de la carga senoidal de una viga simplemente apoyada, bueno, simplemente ahí CM va a valer 1 y la amplificación es multiplicar el momento inicial por 1 menos la carga de compresión dividido la carga de Euler.
Eventualmente, si la carga no es senoidal, corregiré con este coeficiente que se llama Cm. Y, en general, conceptualmente, el coeficiente B2, que tiene en cuenta el desplazamiento de los nudos extremos de la estructura, lo voy a calcular, pero ya amplificando los momentos que se dan del sistema trasladable, o sea, de todo el pórtico, en ese caso, haciendo 1 menos 1 sobre la suma de todas las cargas de compresión dividido la suma de todas las cargas de Euler de la estructura. Entonces, para simplificar el caso elemental, como decía, una carga, una barra simplemente apoyada con una carga uniforme, una columna comprimida y con una carga uniforme, por ejemplo, una acción de viento, va a tener un momento inicial que es debido a la carga esta horizontal que produce el viento, le produce una flexión M0, pero la carga P multiplicada por la deformación, de la misma carga P más la deformación que le produjo la flexión inicial, va a dar lugar a un momento que, como momento máximo, es M0 más P por delta, que en definitiva lo calculo como un V1 por el valor inicial M0. Entonces, esto, en el V1, tengo la amplificación de momentos debido al efecto P delta. ¿Cuánto vale V1? Ya lo dijimos, un coeficiente que corregiría la forma de la carga respecto de la senoidal y 1 sobre la carga última dividido a la carga delta. Para el sistema trasladable, el razonamiento es muy parecido. Si tengo una sola carga, por ejemplo, una carga concentrada en la punta de un voladizo, tengo un diagrama triangular de momentos, le tengo que sumar un diagrama que ya no es triangular, que la forma puedo considerar como longitud de panteola de una barra empotrada libre. O sea, en un caso pondré 1, en el otro caso pondré 2,1 como coeficiente K de longitud efectiva de panteo. Ahora, ¿qué pasa en una estructura compleja, en una estructura real? Bueno, ¿cómo opero? ¿Cómo hago para ver cuál es el B1, cuál es el B2? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo tengo un pórtico cualquiera, asimétrico a propósito, un pórtico general de cualquier forma, en un estado de carga posible tengo esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales que producen flexiones y en general tengo una estructura que es lateralmente trasladable, es una estructura desplazable. Entonces, divido el análisis elástico de primer orden, el que es muy fácil realizar, el mismo que realizaban en el análisis estructural, o sea, un análisis ya no P delta, en análisis básico de estructura, suponiendo que la estructura primero tiene un apoyo y se transforma en indesplazable, ese apoyo que está dibujado en rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a obtener un diagrama de momento, que es el del no trasladable. Ahora, ¿qué ocurre? La estructura no tiene el apoyo. Entonces, quito el apoyo y pongo el valor de reacción que obtuve en este primer estado de carga. La carga horizontal con el que trazo el segundo diagrama de momento es la reacción de apoyo que obtuve del primer caso. Con esa reacción de apoyo, o con esas, si la estructura tuviera varios pisos, ¿sí?, trazo un diagrama de momento que obviamente va a tener desplazamientos laterales y es el lateralmente trasladable. ¿Qué tengo que hacer después? Bueno, sumar, amplificando por B1 los momentos del no trasladable y por B2 los momentos del trasladable. O sea, después amplifico con la fórmula general. Hago las correcciones, decía, obviamente no es lo mismo trabajar con un momento senoidal que, por ejemplo, con lo que le pasa a muchas columnas de pórtico que trabajan con un momento tipo doble triángulo. Entonces, cuando los máximos momentos se dan en los extremos de la barra, que es muy común en las columnas de los edificios, lo que hago es calcular un
coeficiente CM que, como vemos en la fórmula, va a dar muchas veces mucho menos que 1. De hecho, es 0,6 menos 0,4 de la relación entre el momento máximo y el momento, mejor dicho, entre el momento mínimo y el momento máximo. Con lo cual, este valor, cuando el momento es uniforme, vale 1. Pero si el momento es, por ejemplo, un doble triángulo, ¿sí?, con M1 igual a M2 y de doble curvatura, donde entonces este símbolo es positivo en la relación entre M1 y M2, bueno, ese valor alcanza un valor de 0,2. O sea, hay una diferencia enorme en qué pasa con B1, que tiene en cuenta el momento en el interior, de la deformación en el interior de la barra, cuando en vez de un momento, digamos, que mantiene su signo, hay un punto de inflexión. Y bueno, y si ese punto de inflexión está en el centro de la barra, la diferencia es enorme. ¿Qué pasa cuando la barra no está perfectamente articulada en los extremos? Y entonces yo tengo que ver una barra que está empotrada, por ejemplo, en los extremos. Bueno, ahí también puedo pasar, aunque la carga se dé en el momento máximo, se dé en el interior del tramo, puedo reducir CM, por ejemplo, con un 0,85. Todos estos métodos para aproximar, para calibrar el valor de CM son muy relativos. No nos olvidemos que estamos usando un método simplificado. Simplemente lo que claramente no podemos hacer es poner siempre CM igual a 1, porque sería en muchos casos demasiado conservador. Un poco más sensible es las consideraciones que tenemos que hacer con el B2, o sea, cuando veamos los términos desplazables. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones sí que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un pórtico donde algunas columnas están articuladas tanto en la fundación como en la fundación o en un piso como en el piso siguiente, y trabajan como bielas perfectas, que sería este caso la columna de la derecha del portiquito que estamos viendo. Cuando yo aplico un efecto de flexocompresión, lo que ocurre es que esa barra toma esfuerzo de compresión, se deforma, da lugar a una componente horizontal de carga que no puede ser equilibrada por la misma columna porque la columna no tiene ninguna capacidad. Entonces, toda la capacidad recae sobre las columnas que sí trabajan a flexión cuando se produce el delta mayúscula. En este caso, a esas columnas que no toman flexión por el desplazamiento lateral, las llamamos columnas no activas. Las que son activas son las que se van a encargar de estabilizar la carga lateral. Fíjense que, por ejemplo, para un desplazamiento delta, todo el momento que me permite el equilibrio de este pórtico va a parar a la columna de la izquierda. El delta total multiplicada por P1 más P2. La carga P2 está puesta en la columna que no participa de la estabilidad lateral, pero el momento recae sobre la columna que sí debe tomarlo para lograr el equilibrio y para que la estructura haya un mecanismo, obviamente. Entonces, cuando en ese caso calculamos el B2, lo tenemos que hacer poniendo en la suma de las cargas todas las cargas, el subíndice I, que me está amplificando, digamos, me está sumando todas las cargas activas. Pero cuando veamos la suma de los P de Euler, 2, porque hay que calcularlos con un K de 2,1 en este caso, que corresponden a la estructura desplazable, solo tenemos que colocar la carga de Euler de la columna que está colaborando, con lo cual el B2 va a ser un valor más grande, va a haber una mayor amplificación de momento. Esto es, tener en cuenta todas las cargas verticales, pero solo la rigidez de las columnas que aportan rigidez. El otro comentario que podríamos hacer, que es una simplificación que vamos a ver más adelante con mayor precisión en lo que llamamos método de análisis directo, es que el reglamento no discrimina sobre de qué forma yo obtuve el máximo esfuerzo en la columna, y en la verificación
aun cuando tuve en cuenta el desplazamiento delta, el desplazamiento total, voy a calcular la estructura con la longitud de pandeo tal cual la venimos analizando nosotros en el capítulo de pandeo, en el primer capítulo. O sea, para nosotros la columna va a seguir siendo una columna empotrada, articulada, desplazable, y por lo tanto, por ejemplo, en este caso con un K igual a 2. Bueno, si yo tuviese este caso, teóricamente lo que estoy haciendo al considerar el P delta es considerar ya la deformación de parte de ese pandeo, o sea, el pandeo que se ve al desplazamiento del nudo, lo estaría teniendo en cuenta a través del momento del segundo orden. Sin embargo, como es muy grosero este análisis que estamos haciendo, el reglamento no hace esa corrección y nos obliga siempre a usar los coeficientes de longitud efectiva de pandeo, tal cual lo vimos nosotros en el capítulo de pandeo. O sea, no nos permite reducir esas consideraciones, aunque estaríamos ya teniendo en cuenta implícitamente el desplazamiento que produce el pandeo de la barra. Finalmente, es muy interesante ver el método de cálculo del coeficiente B2 en términos globales de la estructura. Resulta que esta forma de calcular B2, esta fórmula que es sumar las cargas últimas y dividirlas por las cargas de Euler de todas las columnas del piso y amplificar entonces los momentos a través de este coeficiente, es totalmente válida, pero no es predictiva. O sea, yo tendría que ya conocer bastante bien toda la estructura y ir piso por piso haciendo esta verificación. Y eso nos limita bastante en cualquier análisis de predimensionamiento. O sea, si yo quisiera saber qué tan sensible es la estructura a esta amplificación de momentos, tendría un truco y el reglamento me permite una segunda forma de calcular los B2. Los B2 son particularmente importantes porque ¿qué ocurre? En general, el B1 está asociado con la flexión interna de la barra. Entonces, las magnitudes de esas deformaciones son en general más pequeñas y están generalmente mejor limitadas, digamos. Suelen tener menos efectos en el comportamiento general de la estructura y en el dimensionamiento de la estructura. En cambio, los B2 están relacionados con la rigidez que realmente debería tener la estructura para ser lateralmente estable, para que la estructura tenga realmente la posibilidad de resolver cargas verticales y horizontales correctamente. Claro, el B2 influye sobre las estructuras desplazables, que son las estructuras más sensibles. Pero ocurre una cuestión. Yo debería poder relacionar esta amplificación con la rigidez lateral que tiene la estructura. Y para eso el reglamento nos da una segunda forma de calcular B2. Cualquiera de las dos están permitidas por el reglamento. Y es esta fórmula que tenemos acá, esta que voy a ampliar ahora. Esta fórmula, fíjense que me dice que B2 es 1 sobre 1 menos la sumatoria de las cargas horizontales. La sumatoria de las cargas horizontales, yo siempre las conozco, porque en definitiva son las cargas últimas, las cargas mayoradas de cualquier estado de carga, y es un análisis que antes de hacer el análisis estructural yo sé cuáles son la cantidad de cargas verticales, por ejemplo, que tiene en un determinado nivel un edificio. Y la relaciona con la rigidez lateral, o sea, la deformación delta, que está relacionada con una carga H, con la sumatoria de las cargas H puesta a un nivel L. Ahora, la sumatoria de las cargas H también son conocidas. Son todas las cargas horizontales que en ese estado de carga, en el mismo estado de carga que calculé en los P últimos, están actuando sobre ese nivel del edificio. O sea, de ahí para arriba, todas las cargas verticales y todas las cargas horizontales son las sumatorias de P último y las sumatorias de H. Y después me pide que calcule la deformación
total que producen las cargas H, delta mayúscula 0H, y L, que sería la altura del piso que estoy analizando. Ahora, ¿qué ocurre? Este coeficiente entre el delta que producen las cargas H y el L no puede ser cualquiera, porque de acuerdo al tipo de edificio, si es un edificio industrial, si es un edificio de departamento, si tiene puente grúa o no tiene puente grúa, esas deformaciones máximas están limitadas por el reglamento. O nosotros, como ingenieros, le vamos a poner de todas maneras valores máximos. ¿Por qué? Aunque sean estos valores asociados a las cargas de servicio y no a las cargas últimas, podemos hacer una valoración relativa y saber que nuestro edificio va a tener relaciones entre desplazamientos laterales y alturas de cada piso que estén entre L sobre la altura, sobre 150, y la altura sobre 400. Y esto lo podemos definir a priori, o sea, podemos suponer nosotros cuál es el límite. Sabemos cuáles son las sumatorias de fuerzas verticales y la sumatoria de fuerzas horizontales, entonces podemos especular con un valor posible de B2 para nuestro edificio sin necesidad todavía de haber hecho un cálculo más preciso. ¿Y de dónde sale la justificación de esto? Bueno, si yo analizo un efecto de flexocompresión, es una flexión que se da en el empotramiento, por ejemplo, de una columna empotrada libre, como suma de la carga lateral por la altura, por la altura del piso, L, más una carga horizontal, que sería la carga que está actuando, la potencial carga horizontal que lo saca del equilibrio, por la deformación que obtuvo por la flexión en la situación de equilibrio, que es el delta. Pero sería equivalente a colocar una carga horizontal, que es H, la que ya tenía, más P por delta sobre L. Este P por delta sobre L en realidad va a producir, multiplicado por L, un momento igual a P delta. Entonces, ¿cuál sería la amplificación que yo espero? Bueno, sería el valor inicial más P por delta dividido H sobre L, o sea, es en definitiva el momento que estaría produciendo el aumento, por eso el 1 primero, el aumento de momento que se está produciendo por esta carga equivalente. Si yo esto lo pongo en términos de una expresión simple, como sería la de un voladizo, la deformación horizontal del voladizo en primer orden es H por la carga horizontal, por la altura, L al cubo, dividido 3 veces la rigidez flexional. Entonces, bueno, si hago los reemplazos algebraicos, ¿a qué llego? Bueno, acá están expresadas las fórmulas del delta inicial al delta final, al delta de equilibrio. Está expresado entonces en cambio de términos y expresado finalmente qué significa este aumento de deformación total delta en función de la deformación inicial delta cero, y ahí surge que el B2, para este caso del voladizo, bueno, responde a la ecuación que estamos planteando. O sea, si multiplico al momento inicial por B2, voy a obtener el momento de equilibrio, y el B2 es 1 sobre 1 menos la carga de compresión multiplicada por la deformación horizontal de primer orden que produce la carga H, dividida por la altura, una vez más, por la altura del voladizo. Entonces, tengo, para resolver mi amplificación simplificada de momentos, tengo dos posibilidades de B2. O sea, volvemos acá. El método aproximado supone amplificar los momentos no trasladables, o sea, con los apoyos ficticios colocados, más los momentos trasladables. Ahora la carga es la carga que producen esas cargas horizontales, ya digamos, reacciones de los apoyos ficticios. Y esta amplificación B2 tengo dos posibilidades entonces numéricas, a través de esta primera expresión, a través de esta primera expresión, sumatoria de cargas dividido sumatoria de cargas de Euler, o esa segunda expresión en términos de la deformación máxima a la que puede llegar la estructura. Esto me permitiría entonces hacer el cálculo aproximado de esfuerzos
de segundo orden, de momentos de segundo orden, para que con estos momentos yo vaya a mi expresión general de verificación de acciones combinadas, que es la que estamos viendo ahora. Acá tenemos que llegar con momentos calculados con el método simplificado o con momentos obtenidos por alguno de los programas de cálculo. Ahora, cuando empecemos a hacer el trabajo práctico, que es lo que ustedes inmediatamente van a hacer ya a partir de hoy, a partir de esta tarde, van a ver que les vamos a pedir que utilicen alguno de los programas y, por ejemplo, van a usar ustedes seguramente el STAT. Absolutamente todos los programas tienen parámetros y trucos para no fallar, para que funcionen correctamente en el cálculo con efecto P-delta. ¿Por qué? Porque generalmente nos dan distintas opciones y los programas tienen algunos caprichos. Por ejemplo, en el caso del STAT hay dos cuestiones con las que hay que ser muy cuidadosos. Una cuestión es que si uno inicia el análisis como análisis de primer orden, que se llama performance analysis, y después solicita el cálculo P-delta, el P-delta análisis, el programa no borra la secuencia anterior, hay que ir al editor y borrar el performance analysis de la secuencia de programación, que se hace con la edición, ¿no? Se edita el ingreso de datos y se borra el performance analysis. Segundo, para que el STAT haga correctamente cualquier resolución no lineal, y entre ellas el efecto P-delta, hay que declarar el estado como un estado de carga y no como combinación. O sea, tiene que ser un estado básico, no una combinación de cargas. Entonces, hay que definir los estados combinados como estados puros de carga y no como combinación de carga, porque si no, no hace correctamente el análisis, ya que, como dijimos, es un análisis no lineal. No se puede hacer por combinación. No puedo calcular la carga y después poner un factor de 1,4 a los resultados numéricos, porque entonces estoy violando ese principio de no linealidad. La carga, por ejemplo, 1,4 de D no es 1,4 veces los momentos que obtuve con la carga D. Tengo que procesar 1,4 de D directamente, ¿sí? Como estado y no como combinación. Eso es quizás una falla, un error en la programación, pero es salvable porque, bueno, si uno ya lo sabe, evita cometer ese tipo de errores. A ver, todos los software que trabajen con fórmulas no lineales van a tener que trabajar con ciertos cuidados. Entonces, ¿qué es muy útil? Poder probar con las fórmulas simplificadas, que estemos utilizando correctamente el programa, que no estemos cayendo en alguno de los pequeños trucos, digamos, que hay que salvar para que los programas funcionen correctamente. Entonces, estos momentos últimos son obtenidos por algún programa de computación, haciendo un análisis elástico, como le decía, pero verificando que no se violen las capacidades plásticas. Siempre, digamos, gracias a este teorema del límite inferior, ese cálculo elástico nos permite ponernos a cubierto del colapso de la estructura. Y el método simplificado, nosotros lo vamos a aprender a usar, pero fundamentalmente para que nos sirva como control, como método de calibración, para saber si los resultados que estamos obteniendo son razonablemente buenos o no. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si, Beto, ¿vos me estás escuchando?